Hoy se sienta con nosotros Juan Aro. Él es empresario, conferenciante y experto en liderazgo, ventas, negociación, dirección de equipos, motivación, creación de nuevos negocios e inversión y finanzas. Autor también de la trilogía Los trucos de los ricos. Nos va a explicar una serie de fórmulas prácticas y sencillas para que nosotros también podamos multiplicar nuestros ahorros y, oye, proteger lo que es nuestro. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que nos acompañes. ¿Cómo te encuentras? Buenos días y, de paso, feliz año. Muchas gracias. Feliz año también para ti, para toda tu audiencia y un placer estar aquí con todos vosotros. Felicitaros por la magnífica labor que hacéis. Y sí, efectivamente, pues es toda un poco la vida, ¿no? De imitar un poco lo que hacen los ricos para que cada una de las personas, como tú bien decías, sepan hacer crecer su dinero, sepan protegerlo y sepan vivir más tranquilos, ¿no? De eso es lo que se trata. Interesante realmente ver aquí. Gracias, Juan, por acompañarnos. Esperemos que disfrutes tanto esta entrevista como nosotros. Sí. También sabemos que llegaste a perder todo, podremos verlo y reconocerlo, incluso no una vez, sino dos. ¿Tú crees que hay que tocar fondo para llegar a lo más alto? ¿Se puede triunfar sin caerse o simplemente hay que perder para ganar? Muy buena pregunta, muy interesante. Bueno, yo no quiero hacer apología, es verdad que en Estados Unidos pues parece ser que el hecho del fracaso se considera una virtud, no tanto aquí en Europa o en Occidente, donde el fracaso está muy mal visto, pero como tú bien apuntas, no hace falta tener que fracasar para llegar a lo más alto, ¿no? De hecho, yo siempre digo que la vida está compuesta de una moneda de dos caras. La cara uno, la cara es la fortuna, es decir, la suerte, que siempre hay que tener un poco de suerte de suerte o fortuna, y la cara B estaríamos hablando de las cualidades o actitudes, actitud con C, bueno, pues con el saber hacer, ¿no? Con la experiencia. Y ambas cualidades, ambas caras de la moneda son muy necesarias. Por lo tanto, como digo yo muchas veces, no se trata de llegar en el momento adecuado, ni siquiera en el lugar preciso, sino sobre todo ser la persona que tienes que llegar a ser. Y a veces eso pues conlleva que tengas que caer, como tú bien decías, una o más veces, como me ocurrió a mí, pero bueno, al final si tú te levantas y haces una lectura correcta y aprovechas ese fracaso para sacarle el mayor jugo posible, pues te puede ocurrir que la fortuna te sonría un poco, y por tanto, bueno, pues esto sirva, pues ¿por qué no?, para esta trilogía de estos tres libros que han servido pues a que muchas personas les hayan ayudado con la multitud de trucos que explico en esos libros, que me permitió conocerlos gracias a ese selecto grupo de personas cuando estaba totalmente arruinado. Oye, Juan, y en caso de encontrarnos en esa situación, a lo mejor pues de fracaso, de tener que empezar desde cero, de tocar fondo, que esto a veces también es un tema tabú, ¿no? Nos cuesta hablar de esto bastante. ¿Qué pasos son los que tenemos que dar? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para salir de una situación así, financiera? Bueno, yo siempre digo que hay tres héroes de ficción que siempre van conmigo, que seguro que los conoces, Ana, que tienen que ver con Forrest Gump, el Teniente Colombo y Kung Fu, ¿no? Yo creo que esas tres cualidades son principales, ¿no?, para seguir avanzando. La primera, la de Forrest Gump, es precisamente no dar nada por sentado. A Forrest Gump le daban palos por todos los lados, pero él seguía, bueno, pues trabajando, haciendo lo que creía que tenía que hacer de forma disciplinada. Esa sería la primera. La segunda tiene que ver con el Teniente Colombo, que es precisamente hacer muchas preguntas, volver a olvidar todo lo que te han enseñado, todo lo que has aprendido y a volverte un periodista, un aprendiz constante, donde te preocupa más el obtener información que el darla tú. Esa sería la segunda. Y Kung Fu es cuando vengan momentos de euforia, momentos duros o complicados, mantenerse en ese estado zen, en ese estado de Kung Fu, en ese estado neutro, para que eso no te termine ni tumbando hacia abajo ni volviéndote eufóricamente feliz, ¿no? Entonces, eso sería quizás los primeros pasos para cualquier persona que quiera salir. Yo siempre digo que la desgracia del ser humano mayor es empezar a las 7, a las 8 de la mañana a trabajar, acostarte a las 9 o las 10 de la mañana y de repente, bueno, pues ver que tu día está siendo una fotocopia continua del día anterior, de los días, semanas, meses y años anteriores. ¿Qué pasa cuando te arruinas? ¿Qué pasa cuando empiezas de cero? Que de repente tu mundo se ha derrumbado, de repente tienes un montón de tiempo, no tienes nada o debes dinero incluso, como me pasó a mí,
Pero ¿qué ocurre? Que ahí es cuando aparece la magia, cuando de repente dejas que sucedan cosas que antes no podían suceder porque estabas constantemente haciendo otras muchas cosas que te daban unos resultados X, pero tú buscabas unos resultados multiplicados por 8, por 9, por 10. Y ahí es donde aparece esa magia, como digo yo, y es lo que aprendí de los ricos. Los ricos miman muchísimo su tiempo, mucho más que su dinero, y es ahí, al mimar el tiempo, al darse oportunidades para que parezcan diamantes, personas excelentes, es cuando suceden esas situaciones que nos hacen pues mucho más productivos. Bueno, sí, realmente, y esa magia es la que todos queremos tocar y que nos acompañe siempre. Pero ¿tú crees que se puede montar un negocio desde cero, absolutamente no teniendo ningún capital? Sí, efectivamente es lo que hemos hecho nosotros cuando yo entro en ese grupo selecto de los ricos. Me di cuenta que empiezan a comprar inmuebles con 0 € y sin ningún tipo de apalancamiento financiero, es decir, sin pedir ninguna hipoteca, más allá de lo que dice Robert Kiyosaki. Yo, por supuesto, que soy un admirador de Robert Kiyosaki, pero cuando, repito, entré en ese selecto grupo de ricos, me di cuenta que ellos no utilizaban sus finanzas para nada, para montar un negocio de ropa o para montar una fábrica o para distribuir productos en Internet o para comprar inmuebles. ¿Cómo lo hacen? Pues haciendo lo que la gente no hace, que es la gente que hace endeudarse o pedir un crédito o estar toda la vida ahorrando o coger sus ahorros y ponerlos todos en una carta para montar una tienda o un negocio físico o no físico, y eso yo vi que los ricos no, los ricos lo que hacían eran acumular riqueza y la guardaban. Y la pregunta que tú me haces y que me hace todo el mundo es, oye Juan, ¿y cómo monto un negocio de 0 €? Pues lógicamente, primero viendo si realmente lo que tú tienes para ofrecer, realmente el mercado lo va a querer. Es decir, a la hora de comprar inmuebles o a la hora de montar negocios con 0 €, ¿qué vas a hacer? Vuelvo a lo de antes, volverte alguien que va a testear lo que tiene. ¿Qué vas a testear tú? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Tienes una posibilidad de lograr inmuebles rentables? ¿Tienes una posibilidad de un producto o servicio fantástico que lo quieres poner en la primera avenida de la mejor calle de Miami y que estás buscando un local? Bueno, pues el rico lo que hace primero es busca un local que ya está funcionando, busca incluso a su competencia, se sienta con ella y le dice, mira, tengo este producto o este servicio. Podría montar yo un local si tuviese el dinero, si lo pide un banco, o incluso lo tiene, porque el rico lo tiene. ¿Y qué hace? No hace nada de eso. Habla con esa competencia y le dice, mira, quiero que distribuyas mi producto o mi servicio y quiero que lo comercialices. A cambio, yo voy a tener un 15, un 20, un 30% de los beneficios para ver cómo funciona. Hay una frase con la que yo firmo todos mis correos electrónicos, que es de John Rockefeller, que dice, prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Esa es la mentalidad. El problema es que queremos nosotros tener todo. Si yo veo un inmueble que es rentable y que le puedo sacar una rentabilidad, puedo poner mis ahorros, puedo pedir un crédito o puedo coger y buscar a gente que tiene mucho dinero ahí fuera y que si tú le presentas una oportunidad de un inmueble rentable, va a querer compartir esa riqueza contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes el inmueble rentable y esa persona tiene el capital. Esa filosofía, repito, vale para todo. Si tienes un producto o un servicio, no te voy a invitar a que te endeudes ni a que pongas tus ahorros en juego, sino que lo compartas ese producto o servicio y lo pongas en distribución con alguien que ya exista, con alguien que ya esté comercializando ese tipo de productos. ¿Que te lo pueden quitar? No te lo van a quitar. Ahí es donde entra la figura de un buen contrato, de hacer las cosas bien, y eso es lo que hace el rico, rodearse de personas que saben, que entienden y que, como digo, no ponen su dinero al servicio de los demás. Esa mentalidad a mí me explotó porque me hizo crecer mucho más y no tenía que estar pendiente de buscar riqueza o de buscar un banco para que me diese financiación. Si lo que preocupaba, ¿qué es? Que yo fuese una persona de valor, que yo tuviese algo que ofrecer al mundo y a partir de ahí los demás pondrían el capital para distribuirlo o para hacerlo crecer. No sé si me he explicado. No, te has explicado perfecto. Estoy aquí escuchando atentamente, ¿no? Porque al final uno lo que tiene que tener es una buena idea y luego asociarse bien, ¿no? Lo entiendo así por lo que estás contando, ¿no? Sí, efectivamente, esa asociación es lo que a mí me maravilló y me acuerdo cuando yo tenía un montón de agencias inmobiliarias y bueno, pues pesaba muchísimo más, tenía muchísimo más estrés, tenía, ¿por qué no? Y quizás mucho dinero en ese momento, pero no vivía, ¿no? Y de repente entró una pareja, dos amigos que estaban buscando un tipo de producto muy concreto, un solar, un terrenito para edificar viviendas, y me di cuenta que esas personas sin personal, sin oficinas, sin equipo, hacían una operación o 2 operaciones al año, ellos solos, y facturaban 3 veces más que yo, que tenía 8 o 10 agencias inmobiliarias en Madrid. Entonces, esto es lo que digo, que existen personas ahí fuera, diamantes, que saben hacer dinero,
y que rompen todos los paradigmas que podíamos tener, como el que acabo de decir yo. Si tú me vienes a mí y me dices, quiero montar una fábrica, vamos a hacer como Tucker, un hombre y su sueño, una gran película de Coppola, donde hablaba de una historia real, que lo menciono en mi libro, en el libro primero, donde dice el truco 17 que los ricos empiezan por el final. Eso es empezar por el final, porque ¿qué hizo Tucker en los años 40-50 con sus coches Tucker? Primero lanzó un anuncio en prensa para ver qué decía el mercado, qué idea de un coche revolucionario que para la época podía tener, y empezó a recibir un montón de pedidos. Y cuando vio que el producto era algo estrella, no puso su dinero, no montó una fábrica, no contrató un departamento de marketing, no. Fue humilde y quiso escuchar lo que decía el mercado. Cuando vio que efectivamente había un mercado receptivo con ese producto, automáticamente empezó a buscar soluciones que luego era mucho más fácil porque tenía un montón de pedidos encima de la mesa. Eso es lo que le pido yo a cualquier emprendedor o empresario, que se asocie con alguien que le ponga los medios y veamos si lo que tiene triunfa. Si lo que tiene triunfa, al final será algo suyo que podrá explotar por más sitios. Oye, Juan, una cosa, nos has estado dando algunos tips, la verdad, con tu explicación. Y otra de las cosas que comentas de los ricos es que el rico, que esto a mí me ha llamado mucho la atención, no presume de lo que tiene. Esta afirmación, como te digo, me ha llamado poderosamente la atención, porque creo que todos pensaríamos lo contrario, ¿no? Que un rico, que un millonario, pues lo que quiere es enseñar su coche de lujo, su mansión, y tú opinas todo lo contrario. Sí, de hecho en el libro tercero, que lo habéis puesto ahora en pantalla, el último libro, es donde hablo de 100 trucos y hábitos prácticos que los ricos ponen en marcha para disfrutar de la vida. Lo que me ocurrió con este grupo selecto que accedí a ellos en el 2009 o en el 2010, era un grupo de gente tremendamente discreta, nadie podría pensar que eran ricos, y yo descubrí su riqueza de muchos de ellos cuando ya me hice amigo, muy amigo de ellos. Pero era gente normal y corriente. Yo no hablo de ese rico que también respeto, que va con Maseratis, que tiene unas mansiones impresionantes. Me parece perfecto. Yo a quien venero, a quien realmente a mí me salvó la vida y me hizo tirar hacia arriba, y cuando me di cuenta de que esos trucos eran muy potentes para el ciudadano común y por eso decidí escribirlos, fue cuando ese rico, que repito es la antítesis de lo que vemos en las televisiones y de que el rico es malo y que tiene un montón de gente esclava, ese rico yo no me lo encontré. Yo me encontré gente que tenía un conocimiento impresionante de las finanzas, de las deudas, de cómo invertían, de cómo hacían crecer su dinero, de cómo lo protegían, cómo no tenían prácticamente nada a su nombre, ninguna cuenta bancaria, y sin embargo eran dueños de miles de viviendas, de cientos de empresas, pero no lo parecían. Entonces, esos ricos que son, hablo de ello en uno de los trucos, hablo de lo que es el lujo invisible, ¿no? Y son esos ricos que lógicamente tienen su vida pues muy protegida, tienen la vida, por supuesto, para sus generaciones, 5, 6, 7, 8 generaciones totalmente ya pagada, y esa gente tú te encuentras con ellas y no parece que sea así. Eso es lo que me maravilló, el conocimiento, cómo no luchan, cómo no pelean, cómo miman su tiempo, cómo protegen absolutamente todo, cómo lo hacen crecer, cómo acceden a esa información privilegiada, de qué manera, cómo la persona común también puede acceder si pone en marcha esos hábitos. Y sí, eso me llamó, como a ti, Ana, poderosamente la atención, y yo creo que por eso esos ricos bueno, pues me hicieron sentir tan bien, ¿no? Porque era la antítesis de aquella persona que va, bueno, pues enseñando todo. Además, vivimos en un mundo donde hay que tener mucho cuidado cuando mostramos todo lo que tenemos, ¿no? Lo digo por la violencia que hay ahí fuera y por la envidia, y porque, bueno, pues puede ser atacado permanentemente si uno va enseñando lo que tiene. Y además vivimos en una época que se ataca constantemente la privacidad, donde al final te intenta sacar toda la información, y yo creo que eso es muy malo, ¿no? Sí, efectivamente, y impresionante pues estar muy cerca de los ricos, como lo has dicho y como nos estás contando. Pero cuéntanos, ¿el rico huye del fracaso? ¿El rico provoca el fracaso? ¿Cómo podemos entender esta dicotomía? Bueno, al final, figúrate que, por ejemplo, el rico, cuando ve que hay un fracaso, es decir, te voy a poner una anécdota muy rápida. Yo iba con uno de estos ricos, con uno de esta gente, pues a lo largo de todo el territorio español, buscando activos inmobiliarios, que es una de mis pasiones, y de repente vimos en un pueblo un banco que ofrecía un edificio que estaba prácticamente destrozado, se habían llevado absolutamente todo, y que lógicamente era un activo que nadie lo quería por la cantidad de cosas que había que hacerle y el precio que tenía. Y lo que hizo este socio mío fue realizar una serie de informes por parte de la comisaría, por parte de peritos técnicos también,
de tal manera que el precio que pedía el banco, al enseñarle todos esos informes, logró una rebaja de más de un 60% del precio inicial, que ya de por sí era bajo. Es decir, el rico, en este caso que tiene ese conocimiento, lo que le hizo ver al banco era la cantidad de problemas que estaba ocasionando ese edificio, que se habían llevado absolutamente todo, que estaba vandalizado, que tenía gente que estaba durmiendo dentro de mala manera, cómo había ocasionado daños en el pueblo, en la comisaría, y cómo al final le convencía al banco para que se tuviese que deshacer. Bueno, pues yo me quedé alucinado porque ese producto no lo quería nadie y el rico sí lo compró. ¿Qué pasó 2 años después? Que el rico mi socio se hizo con ese edificio, vendió solamente, eran 6 plantas, vendió solamente la planta 1 y 2, con eso recuperó toda la inversión y las otras 4 plantas hoy en día le siguen poniendo dinero en su bolsillo. Por supuesto que el dinero con el que compró la planta primera y segunda, es decir, todo el edificio, lo puso otra persona que tenía capital. Por lo tanto, este es un claro ejemplo práctico de cómo este socio mío lo único que vio es algo que no lo quería nadie, algo que tenía problemas, empezó a vestir el muñeco, que es otra de las frases que digo yo también mucho, vistió ese muñeco, vistió esa oportunidad, se lo hizo ver al banco que era una oportunidad que tenía que deshacerse de ella a un precio menor del que pedía, lo compró con el dinero de otra persona y hoy en día tiene varias viviendas que le siguen reportando dinero, viviendas que ha conseguido por 0 euros. Esto lo puedes trasladar a cualquier aspecto de la vida, a cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de actividad. Tienes que asociarte con personas clave y, como digo yo también en el libro primero, puedes ser un director de orquesta, puede ser que no tengas ni producto, ni servicio, ni habilidad ninguna, pero eres una persona, como he dicho antes, que mira con otros ojos lo que te ofrece la vida. Entonces, si vas a invertir en bolsa, la pregunta es, ¿con quién te vas a asociar? Si vas a invertir en inmuebles, ¿con quién te vas a asociar? Esa es la mayor parte del tiempo donde tenemos que destinarlo, en buscar personas que ya tienen éxito en ese tipo de inversiones. Inversiones como la que acabo de poner, que no ponen que no ponen dinero en ello, que ponen simplemente observación, buscan lo que tienen que hacer, un plan, lo ejecutan y, por lo tanto, luego está el cómo cobras ese dinero. Recordemos que los ricos no cobran muchas veces en dinero, cobran a través de empresas o a través de activos como Bitcoin o a través de inmuebles también, que luego los ponen en otras empresas. Es muy interesante todo ello porque cualquier ciudadano de a pie puede imitar desde 1.000 euros o 1.000 dólares, 100.000. Como vemos, no es la parte del capital lo que prima. No, la verdad que es súper interesante esta charla, ¿no? Porque ese otro punto de vista que a lo mejor uno no piensa, ¿no? Uno dice, tengo que invertir, tengo que hacer, entonces uno empieza a echar cuentas, es lo primero que hace y a lo mejor lo primero que hay que hacer es pensar, oye, ¿con quién me asocio? Oye, ¿a quién le presento esta idea? ¿Por dónde me muevo? ¿No? Muy interesante. Te quería preguntar, porque sé que te gusta mucho el tema de la inversión en inmuebles y además nos ponías ese ejemplo, Sí. pero ¿crees que es un tipo de inversión que a día de hoy, bueno, se atribuye más a generaciones anteriores, a nuestros padres y tal, por las crisis que hay a día de hoy con el tema de la vivienda, ¿no? Que hoy prácticamente un joven, y sobre todo en España, ¿no? Con todo este tema de la crisis de la vivienda que hay, que no puede ni siquiera rentarse un inmueble, un piso, o sigue siendo una inversión rentable. Sí, es lo que decía antes, ¿no? Y yo sé que me van a dar palos con lo que voy a decir ahora con respecto a que un joven o no tan joven, si empieza a mirar las cosas desde otro prisma, como por ejemplo coger una vivienda muy grande en cualquier punto de España, en Miami, en donde sea, coge una vivienda enorme y hace 4 apartamentos, cuando digo vivienda enorme pueden ser 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados y hace 4 apartamentos. Se queda uno para él y los otros 3 los alquila o los vende. Y con eso acaba de tener una vivienda suya ya pagada. Es decir, esto lo hace gente, lo que pasa que no es gente que sale en los medios de comunicación, pero es gente que tiene la idea. Y acabo de decir un ejemplo muy sencillito, un piso de 80 metros, lo coges y lo conviertes en 4 apartamentos de 20 metros cuadrados, perfectamente estudios, mejor que apartamentos, donde tienes una cocina americana, donde tienes el salón y donde tienes ahí, bueno, pues una cama, un sofá donde dormir, algo que sea coqueto, de 20, 25 metros, y ahí sí haces 4 en una misma vivienda. Entonces, claro que sí, que las viviendas, recordemos también, Ana, que es
el activo donde los impuestos, donde el Estado recauda el mayor número de impuestos posible. Es decir, eso es algo que no va a desaparecer jamás por ese motivo, porque los estados se enriquecen mucho, igual que la banca, gracias a las viviendas. Recordemos también que los ricos, los inmuebles, lo explico en el segundo libro, Los trucos de los ricos 2 es solo de inmuebles. Ahí explico todas las operaciones que yo he hecho y de qué manera desde el año 1996 hasta hoy, que sigo haciendo inversiones inmobiliarias. Y ahí explico todos los trucos que se utilizan. Se utilizan los inmuebles no solamente para ocultar el patrimonio de forma legal, que también, no solamente para pagar menos impuestos, que también, sino también para pagar y cobrar deudas. De qué manera cualquier persona común y corriente, aunque no le gusten los inmuebles, ganaría mucho dinero cobrando y pagando deudas. De hecho, la Seguridad Social aquí en España o Hacienda, si tú tienes deudas, te van a aceptar inmuebles, no te van a aceptar Bitcoin, no te van a aceptar acciones de bolsa, no te van a aceptar capital, sí, euros o dólares te van a aceptar, pero te van a aceptar también inmuebles. No te van a aceptar pues cualquier otro tipo de activo que haya. Entonces, todo eso hace que los ricos sigan hoy en día también invirtiendo en inmuebles. Ya ves a Mario Ortega, bueno, tienes a todos los grandes referentes que siguen comprando inmuebles, cantantes, gente del cine. Lógicamente no lo hacen ellos, lo hacen a través de empresas, pero es algo que al final vence a la inflación y que se utiliza para 1000 cosas distintas. Y eso es lo que me apasiona de los inmuebles, claro que sí. Interesante todo esto, hablar sobre inmuebles también. Pero Juan, cuéntanos, Sí. en mercados financieros, ¿los ricos invierten en estos tipos de valores? ¿Qué opinión tienes en la inversión de la bolsa de valores en momentos tan alcistas como lo vimos en el 2024? Bien, al final yo he tenido una empresa también de trading, de bolsa, y efectivamente me gusta la bolsa, me gustan los mercados financieros. Mi pasión desde bien pequeñito era esto, ¿no? Lo que es el dinero, las inversiones y los inmuebles, y llevo muchísimos años pues ahondando en todo esto, ¿no? Más allá de lo que me haya pasado a mí a nivel personal. La bolsa y los mercados financieros, igual que todo, absolutamente todo, ya lo decía André Costolani cuando hablaba de los ciclos económicos, todo absolutamente está manipulado, es decir, todo va a seguir subiendo. Efectivamente, la bolsa incluso en momentos complicados ha seguido subiendo de forma artificial. Y lo importante aquí para cualquier televidente que nos esté viendo ahora, al final lo que importa no es tanto si sube o baja, sino cómo puedo yo aumentar mi dinero, mi inversión, cómo puedo saber cuándo me salgo. Tú hablas con 100 o con 1000 personas que invierten en bolsa y prácticamente siguen a la manada, que no está mal del todo, pero ¿qué es lo positivo? Lo positivo es tener un sistema, es decir, cuando yo meto o compro una acción o compro un índice o me meto en cualquier mercado financiero, bien, ¿cuándo me salgo? Es decir, ¿cuándo me salgo automáticamente de la posición que yo he entrado? La mayoría de la gente no lo sabe. Pues yo cuando gano un 30 o un 20, no lo sé, depende cómo vaya la bolsa. No tienen un sistema definido. No saben cuándo salirse. Está bien cuándo entrar, pero tampoco saben cuándo entrar ni cuándo salir. Es decir, no tienen un sistema. El segundo tema es la gestión monetaria. ¿Con qué capital empiezas a operar en bolsa, en los mercados? ¿Qué ahorros tienes? ¿De qué manera vas a poder mantenerte en el mercado si gira? Si de repente cambia, como va a cambiar y va a terminar girando en un momento dado, como pasa con todos los ciclos económicos. Por lo tanto, esa es la segunda pata de ese taburete. Y la tercera es la gestión emocional. Yo a lo largo de los años, es decir, lo que es el miedo y la avaricia, esa parte que te hace perder todo el capital, como le pasa a la mayoría de la gente. Entonces yo al cabo de los años, yo digo que estoy contaminado. ¿Por qué? Porque, como he dicho hace un momento, tú quieres invertir en los mercados financieros, tienes dos opciones. Bueno, tienes tres opciones. Una, aprender un montón y operar muchos años, ¿vale? Cosa que te va a llevar muchísimo esfuerzo y no te garantiza el éxito, que puedes hacerlo y hay mucha gente que lo hace y lo respeto. La segunda es lo que llevo diciendo en toda esta entrevista, apalancarte de alguien que primero tú te pegues a él y veas cómo opera y qué media tiene a lo largo de los meses sostenidos. O la tercera, en la que yo creo bastante, y ahí tiene que ver la inteligencia artificial y tiene que ver los bots de trading. ¿Por qué? Porque los bots de trading saben cuándo entrar, saben cuándo salir, tienen una gestión monetaria definida, predefinida, mediante la inteligencia artificial, y encima no tienen gestión emocional, con lo cual tienen todas esas asignaturas cubiertas. Por lo tanto, ese es otro sistema que a mí me apasiona, que es el mundo del trading automático o los bots de trading, que efectivamente hay muchas estafas y hay muchos bots que no funcionan y que se llaman así, pero es lo que decimos, es decir, no puedes decir que todo es malo, todo es bueno. Sabes que dentro de todo lo malo hay algo muy bueno
y dentro de lo que está muy bueno, pues hay algo que está de alguna manera corrupto, ¿no? Y esa es la labor que tiene que hacer cada persona, esa labor que decía antes de teniente Colombo, de investigador privado, donde tienes que convertir a alguien que antes de invertir tengas que ver qué está pasando en ese mundo. Y muchas veces, en cuanto tenemos dinero, lo que queremos es soltarlo y terminamos perdiéndolo, ¿no? Wow, menuda clase aquí, yo estoy apuntando todo porque me está resultando todo súper interesante. Juan, yo te quería preguntar, porque corrígeme si me equivoco, porque me he hecho la labor de escucharme varias entrevistas tuyas y además es que me encanta todo lo que cuentas. Eres firme creyente del Bitcoin y ahora me imagino que también más que nunca, y te lo digo básicamente por el impulso que está teniendo desde la elección de Donald Trump, el próximo presidente de los Estados Unidos, que prácticamente va a ser un presidente global, ¿no? Podríamos decirlo así, porque todo lo que haga, diga o decida Donald Trump va a incidir también en Europa y en España. ¿Qué te parece el tema del Bitcoin? Pues mira, Ana, muy buena pregunta también, os felicito por ello y la verdad es que, lo he dicho hace un momentito, ¿no? Si tú hablas con cualquier gestor, cualquier asesor fiscal, cualquier departamento jurídico, te vas dando cuenta que en los últimos 15 o 20 años, lo mismo que he comentado antes, que está habiendo un ataque sostenido en el tiempo contra la propiedad privada, donde estabas viendo que los impuestos cada vez son mayores, que al ciudadano se le está coartando la que es la libertad de expresión, donde al final todos tus datos los tiene todo el mundo, se filtran todas las bases de datos, te llama gente que no sabes que tiene tu teléfono, tu dirección, es decir, los embargos que siguen existiendo en más y más países, es decir, el poder del Estado, y no me quiero meter en política, el poder del Estado y los políticos y de los gobiernos cada vez es más incisivo, cada vez el hambre es más grande y aquí en Europa y en España especialmente cada vez pues el ciudadano, el empresario, el autónomo se siente más atacado, ¿no? La propiedad privada. Por eso quizás los libros míos están llegando tanta gente, porque ahí explico formas y maneras. Ahora voy al origen de tu pregunta, que era el Bitcoin. La gente se está despertando y está viendo que ni papá Estado, ni mamá banco, ni tu empresa que llevas 30 años te va a arreglar los últimos 20, 30, 40 años de tu vida, ¿no? Porque nos vamos a morir, vas a pagar impuestos y nos vamos a morir. Son las dos cosas seguras de este mundo. Entonces, si ya que vas a pagar impuestos y ya que el Estado está cada vez más encima de ti, se ataca la propiedad privada, gracias quizás a estos libros y a otra gente que hace una labor divulgativa maravillosa, la gente está empezando a despertar. Los jóvenes, como tú decías, ya no tienen por qué solamente invertir en vivienda, pueden invertir en un montón de activos más, pueden, como he dicho antes, a través de un bot de trading conseguir rentabilidades curiosas. Y ahí es donde entra Bitcoin. Yo soy un enamorado de que si tú tienes una empresa, eres autónomo o eres un trabajador por cuenta ajena, un pensionista o un ahorrador, tú no puedes tener tu dinero en una cuenta bancaria nada más. Tú tienes que tener algo que lo puedas controlar tú y nada más, que nadie más que tú. ¿Qué es lo que tú puedes controlar nadie más? Yo siempre soy un enamorado de los diamantes, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Diamantes, sí, un diamante lo puedes guardar, lo puedes esconder, no tienes por qué decirle a nadie y puedes tener diamantes de 1.000, 10.000, 100.000 o de 500.000 euros cada diamante. Lo mismo con el dinero en efectivo. El dinero cash también. Ya sabemos que pierde valor, claro que sí, pero como dice Warren Buffett, al final, si tú tienes dinero, eres el rey del mambo porque puedes comprar y porque hay mucha gente ahí fuera que quiere tu dinero. Y ahora lo que tienes que hacer es elegir la mejor oportunidad de inversión. Por lo tanto, tienes que tener dinero, tienes que tener diamantes, tienes que tener oro, por supuesto. ¿Y quién es la reina de todas las joyas? Bitcoin. Porque con cualquiera de ellos, al final va a tener que ocupar un lugar físico en algún lado. Pero Bitcoin es el único activo digital, primero, que es finito, lo más importante, como decía antes del bot de trading, de los robots de trading, lo más importante es que en Bitcoin, y yo asesoro a mucha gente con mucho patrimonio, y estoy viendo desde hace 6 años como gente normal y corriente y gente con más de 100 millones de dólares y euros están cada vez más metiendo su dinero en Bitcoin, porque es lo único que hoy por hoy, hablo de Bitcoin, cuidado, hay que saber, no estamos hablando de meter el dinero en Bitcoin, de comprar Bitcoins en casas de cambios. Estamos hablando de comprar Bitcoin de forma descentralizada, donde no tienes que dar tus datos a nadie y donde nadie va a saber que ese Bitcoin es tuyo. ¿Y por qué? Pues porque así lo decides. No tengo por qué dar mis datos para tener 1, 2 o los Bitcoin que sean. Entonces, Bitcoin es lo único que no tiene gobierno, ¿vale? Mañana mismo, ya pasó en Estados Unidos en los años 70, pueden prohibir el oro.
pueden prohibir el dinero en efectivo, ¿vale? Tú puedes tener hoy en tu día, siempre que sepas la procedencia y puedas demostrar la procedencia, tú puedes tener 100.000, 500.000 o 600.000 euros en efectivo en tu casa, no tienes por qué decir dónde, o lo puedes tener en donde sea, en un jardín, en una casa de un pueblo que ni siquiera tú vas a decir a nadie dónde está. Pero lo pueden prohibir. Sin embargo, Bitcoin no. Bitcoin es el único activo que es imposible, es ingobernable, no puede absolutamente nadie prohibirlo, y ese es el gran desconocido. De hecho, mi cuarto libro, Los trucos de los ricos 4, tiene que ver, es una novela más que un libro de ensayo, cambio un poquito el registro de estos 3 últimos libros, y ahí aparece una familia que es ficción, pero no tanta ficción, donde decide romper con el sistema de vida que venía llevando, ¿no? Lo que digo yo, la famosa fórmula 40-40-40, 40 horas trabajando durante 40 años para cobrar una mísera pensión de un 40%. Y esta familia se harta de este sistema, se quiere bajar casi de este mundo, y lo que hace es entrar en la madriguera de Bitcoin y empieza a conocer una comunidad en un pueblo perdido, y empieza a descubrir cómo esa gente prácticamente no vive ni con el euro ni con el dólar, y cómo han hecho la transición, y se encuentra con dueños de empresas, se encuentra con gente asalariada, y empieza a ver otra forma de vivir, que no digo ni que sea mejor ni peor, pero es otra forma donde al final pues son más felices, ¿no? De eso va mi cuarto libro, y por supuesto que sí, has hecho bien los deberes, Ana. Efectivamente soy un enamorado de Bitcoin por ese motivo, porque soy un enamorado de la libertad del individuo, de que el individuo tiene que ser libre gracias al conocimiento y no gracias a lo que le dicen ahí fuera. El Estado y los sistemas te quieren como te quieren lógicamente ignorante, y quieren que sigas trabajando, que no te cuestiones nada, que sigas votando lo mismo, ¿no? Y eso es así, y esa es mi forma de pensar. Perdonad el rollo que os he contado. No, qué rollo ni rollo. Estamos aquí felices de escucharte. De hecho, ya que me has dicho lo del cuarto libro, en cuanto salga te vamos a invitar para que nos hables de él más detenidamente. Y ya sabes que en la televisión todo tiene un tiempo. Yo me quedaría aquí charlando contigo horas y horas, porque de verdad me parece súper interesante todo lo que cuentas. Invitar a la gente a que te siga. Tienes página web, que la vamos a ver enseguida. Tienes redes sociales, y sobre todo hay muchas charlas interesantes. Yo de verdad me las pongo, de vez en cuando las escucho. En YouTube Gracias. Hay un montón de contenido que has generado, es muy interesante. Y por supuesto los libros, que hay que leerlos. Juan, muchas gracias. De verdad, gracias, te invito por favor a que vuelvas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer.